Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias por estar presentes. Buenos días. Es un día muy importante, decíamos, para entender por qué son importantes los think tanks. En realidad es un día en el cual no vamos a tener presentación de novedades, pero sí vamos a darnos cuenta de ejemplos de las cosas que se hacen en Uruguay en materia de pensar. Cuando decimos, muchas veces hablamos de tenemos mucho diagnóstico, en realidad hay una cantidad de centros de estudios muy importantes, de investigadores en distintos ámbitos que hacen diagnóstico, y eso es muy importante, y también hacen propuestas, y eso es muy importante. Estamos en un año en el cual Uruguay vive una fiesta de la democracia, donde los ciudadanos eligen a sus representantes, pero además donde los ciudadanos también tienen la oportunidad de escuchar, aceptar, discutir y analizar propuestas. Uruguay es un país, y yo lo trajo bastante, temas electorales de distintos países, en el cual todos los partidos políticos presentan programas de gobierno. Programas de gobierno que no son solo una lista de intenciones o de voluntad o de objetivos, sino que son trabajos en el cual participan técnicos de las distintas colectividades, y eso hace que eso llegue a la población. Mucha gente a veces piensa que un tiempo electoral es un tiempo de cruces de críticas de unos a otros, pero es un tiempo de propuestas, y en Uruguay se da eso. A veces dependerá de cómo lo trabajan los propios partidos, cómo lo trabajamos los periodistas, cómo lo toma la sociedad en su conjunto. Pero vamos a un tiempo de propuestas. El tema es que propuestas, diagnósticos, estudios se hacen durante todo el tiempo, y hoy tenemos varios ejemplos de esos para ver en esto que es una instancia internacional que Uruguay se suma por primera vez, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la Academia Nacional de Economía, y es a lo que vamos a ir ahora mismo para entrar en el tema. La bienvenida está a cargo del representante del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en Uruguay, Morgan Doyle, que nos va a dar la bienvenida y las primeras palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Bueno, ¿se escucha bien? ¿No es muy fuerte? Ok, perfecto. A veces retumba un poco el sonido en el uno, pero... Bienvenidos todos. La verdad es que es un placer para nosotros poder recibirlos aquí en nuestra casa y poder auspiciar y estar involucrado en este evento, porque los think tanks son importantes para el gobierno de la sociedad. Quisiera brevemente hablar sobre por qué los think tanks son relevantes para nosotros en el BID, que me parece que condice mucho con la temática y con la razón que nos hemos convocado hoy. Creemos que no hay desarrollo que no resulta de los insumos y del pensamiento, de la experiencia de la sociedad civil, el sector privado y el gobierno. El gran desafío, que de alguna forma u otra Nelson lo acaba de comentar ahora que Uruguay vive este periodo electoral, es buscar una integración, un equilibrio, una generación de sinergias y de inclusión de una heterogeneidad de perspectivas en aras de promover ese desarrollo. Como saben, los think tanks contribuyen, y esto ha sido ampliamente discutido en otros foros, cada vez más a modelar y a proponer y a incidir sobre el pensamiento de las sociedades. Están en la vanguardia de crear innovación social, entendida como procesos participativos donde se busca la creación, la inclusión, la difusión de nuevas prácticas que a la vez generan bienestar para las sociedades. Nos ayudan, por lo tanto, tanto a los gobiernos, a los organismos de desarrollo y a las organizaciones del sector público en general a difundir nuevas prácticas, pero también a desarrollar, a reflexionar, a investigar, a generar conocimiento y por lo tanto a lograr cambios que inciden positivamente sobre nuestro bienestar como sociedad y como grupos que quieren y buscamos esa mejora. En el banco, ante ese escenario de una creciente importancia de los think tanks y de la sociedad civil en general en la región, hemos también adaptado nuestra práctica, nuestro enfoque en cómo incorporar a la sociedad civil en nuestro quehacer diario. A partir de 2019 estamos estrenando una nueva estrategia donde la sociedad civil tiene un papel mucho más importante.
La sociedad civil obviamente incluye como un elemento central los think tanks. Por lo tanto, quería comentarles brevemente en qué consiste esta estrategia. Básicamente, lo que busca es transitar de un esquema de relacionamiento con la sociedad civil, por lo tanto los think tanks, que es meramente informativo, a uno que reconoce que las entidades de la sociedad civil son mucho más protagonistas y actores activos en la creación de bienestar de las sociedades. Por lo tanto, la estrategia que se inaugura este año pasa de acciones de información a diálogos a través de foros y mesas temáticas, como esta, a consultas públicas ajustadas a los marcos regulatorios legales locales, a la creación de productos de conocimiento y finalmente también al financiamiento de proyectos movilizando recursos humanos y financieros externos. Entonces, abarca un abanico mucho más amplio. Venimos evolucionando nuestra relación con la sociedad civil, pasando de esta relación más informativa a una relación mucho más enfocada en promover la acción directa por parte de entidades en temas donde ellos tienen una expertise y una voluntad y una convicción fuerte. Por lo tanto, remarcar que nos interesa movilizar recursos humanos financieros externos, de modo de poder alcanzar muchas poblaciones que hasta ahora, con las herramientas que uno dispone, no llegamos, que no son sujetos de los procesos de desarrollo que han habido en toda la región. Y para eso, de alguna forma, las reflexiones que requerimos de alianzas y de parcerías con entidades que sí tienen esa capilaridad y entendimiento. Por lo tanto, aspiramos a ser socios con distintas organizaciones de la sociedad civil para poder lograr un desarrollo mucho más amplio, mucho más robusto, mucho más inclusivo, que es lo que nos convoca a todos. En ese orden, desde el Banco hemos puesto a disposición un programa de capacitación institucional para la sociedad civil, cuyo objetivo es precisamente generar apoyo para la generación de proyectos de desarrollo sostenible, que está operativo y que de alguna forma está disponible para los que están acá. La invitación de parte mía es que los que se han dado cita hoy, ustedes que representan los think tanks más relevantes del país y que realmente están aportando ideas día con día y que han logrado, como lo vamos a ver con las distintas ponencias, y dicho sea de paso, estoy muy agradecido para los que se dieron cita, la solicitud, la invitación es que nos ayudan a nosotros a cómo ser un mejor instrumento de desarrollo del Uruguay. Cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos encontrar áreas y aspectos que puedan contribuir de manera positiva al bienestar de la población uruguaya. Y ojalá acepten esa invitación y sean propositivos y podemos buscar cómo hacer eso juntos. Yo, ante todo, quiero agradecer a María Dolores y a la Academia Nacional de Economistas y en particular a ella, porque es la persona que ha ideado este esfuerzo y que ha trabajado de la mano con la Universidad de Pensilvania a lo largo de muchos meses para que esto se dé y aparte, digamos, lidera un think tank importante. Así que muchas gracias a ti. Y sin más, si me permiten, quisiera mostrarles un video de 2 minutos y medio que resume esta estrategia para dejar algunas ideas sobre cómo podemos buscar espacios para trabajar conjuntamente. Muchas gracias por estar. Ciudadanos reclaman más transparencia y rendición de cuentas. Estos cambios han marcado un nuevo relacionamiento entre los gobiernos, sector privado y sociedad civil. Con la sociedad civil, el Grupo BID trabaja para contribuir con el avance de las agendas de desarrollo de los gobiernos.
apoyar la mejor implementación de las iniciativas del sector privado y fortalecer las capacidades técnicas y participativas de la propia sociedad civil. ¿Y cómo lo hacemos? A través de 5 líneas estratégicas que consisten en fortalecer y fomentar capacidades para el acceso y generación de información, propiciar diálogos constructivos para apoyar agendas de valor compartido, fortalecer capacidades e instrumentos para la debida diligencia en consultas públicas, identificar y apoyar oportunidades de colaboración que promuevan conocimiento y apalancar alianzas para multiplicar recursos y llegar a más beneficiarios. Gobiernos, sector privado y sociedad civil, cuando 3 hacen más que 1. Juntos podemos mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar las palabras de María Dolores Benavente, la Academia Nacional de Economía, la presidenta de la Academia, fuerte impulsora de esto y de estar siempre realizando estudios y aportes a la sociedad. María Dolores. Buenos días, muchas gracias a todos los que están presentes, muchas gracias a Morgan, a Virginia, a Serrana, a todos los que han trabajado en el BID para que esta locura de hacer algo un 31 de enero fuera posible. A Nelson, que de entrada le propuse y en vez de decirme estás loca me dijo bárbaro, vamos arriba. Y un agradecimiento muy especial al presidente de la República, que hoy no pudo estar y nos mandó una carta que me gustaría leérselas. Montevideo, 30 de enero de 2019, señora María Dolores Benavente, Academia Nacional de Economía. En mi mayor consideración, valoro y agradezco la cordial nota que me ha enviado invitándome a participar del encuentro titulado ¿Por qué los think tanks son importantes para los hacedores de políticas y para el público? Lamentablemente, por razones de agenda previamente concertada, no podré participar como era mi deseo. No obstante, adjunto encontrará mi reflexión acerca de este tema tan importante para el debate público nacional: los think tanks y las políticas públicas. La traducción literal del término think tank es tanque de pensamiento. Tiene su origen durante la Segunda Guerra Mundial y se refería a un recinto cerrado en el que científicos y militares se reunían para debatir asuntos estratégicos. Hoy en día, cuando hablamos de think tanks, nos referimos a centros de pensamiento o reflexión que cumplen el papel de laboratorios de ideas. Más allá de los casos en los que tienen un legítimo interés partidario o ideológico y que desde ese lugar elevan la calidad del debate político, existen excelentes experiencias a nivel internacional y local de think tanks independientes, cuya función es la reflexión intelectual sobre políticas públicas, sociales, culturales o económicas. En cualquiera de sus formas, los think tanks juegan un rol importante a la hora de crear y fortalecer espacios de diálogo. Nos ayudan a pensar, a tener en cuenta puntos de vista diferentes, a debatir y a mejorar nuestros argumentos. Allí radica su valor fundamental. En este periodo de gobierno, así como en mi primera presidencia, hemos buscado implementar un gobierno abierto que escuche a todos los actores sociales y políticos, y es por ello que valoramos mucho los aportes que realizan estos centros de pensamiento. Y no solo los valoramos, sino que en diversas oportunidades los conocimientos que divulgan los hemos tenido en cuenta para el diseño de políticas públicas. Un ejemplo concreto: el 25 de abril de 2018, la Presidencia de la República organizó junto a la Academia Nacional de Economía una jornada sobre la agenda de competitividad. Allí, entre otros temas, se abordó la importancia para el país de mejorar los niveles de inversión en investigación y desarrollo I+D, y la necesidad de contar con nuevas herramientas para incentivarlos. A partir de este encuentro se trabajó con el asesoramiento de uno de los expertos que disertó en el mismo para elaborar un proyecto de ley que diera nuevos estímulos a las inversiones en I+D. Este proyecto se envió al Parlamento y ya cuenta con media sanción. Aún queda mucho por hacer, y en este sentido deseo saludar la iniciativa de la Academia Nacional de Economía y del Banco Interamericano de Desarrollo de organizar la actividad porque los think tanks son importantes para los hacedores de políticas y para el público. Cabe destacar que esta jornada se enmarca dentro de un programa de la Universidad de Pensilvania que se desarrolla simultáneamente en 120 ciudades del mundo. Estoy convencido que los aportes que resultarán de la discusión fortalecerán aún más los importantes vínculos que existen entre los laboratorios de ideas y las políticas públicas. Doctor Tabaré Vázquez, presidente, y académico de honor, además. Así que, bueno, le agradecemos también.
Una aclaración, en la mesa de hoy no están todos los think tanks que deberían estar, son muchos más los think tanks. Simplemente nos basamos para seleccionarlos en los que fueron seleccionados en el encuentro latinoamericano de think tanks que se hizo en septiembre del año pasado, organizado por la Universidad de Pensilvania, por su programa TTCSP. Y el antecedente es ese, el antecedente es ese evento que se llamó Think Tanks en estos tiempos, un puente sobre aguas turbulentas. Es un título bien subjetivo, porque uno a veces piensa que en Uruguay de repente pasan... En Uruguay de repente pasan cosas que son muy convulsivas o algo, pero resulta que cuando uno mira lo que pasa en América Latina, es como que el mundo entero, como dice Enrique Iglesias, la clase media está enojada. Y eso pasa en varias partes del mundo, y lo estamos viendo también en Europa y en muchas partes del mundo. Ese evento, que fue organizado por el CLAE, por la Konrad Adenauer y por la Universidad de Pensilvania, la verdad que tuvo la virtud de hacer un mea culpa, de que a veces los think tanks estamos muy encerrados en nuestro pensamiento y en difundirlo a los... Nadamos siempre en la misma pecera y nos falta salir a la opinión pública, salir y ser más think and do and propose, o sea, empezar a hacer propuestas concretas y cosas de acción práctica, como para que la opinión pública, para poner los temas arriba de la mesa y para llegar más también a los hacedores de políticas públicas. La Universidad de Pensilvania organiza todos los años estos encuentros, simultáneamente en varios países del mundo. Hoy son 75 países, hasta el último mail que me mandaron, 257 think tanks están en este día convocados, tanto es así que se está hablando de llamarle el Día de los Think Tanks internacional, el Día Internacional de los Think Tanks. Y bueno, tomamos el desafío porque Uruguay nunca había participado, lo planteamos al BID, desde el momento cero nos dijeron que sí y se pusieron a organizar todo con nosotros, la verdad que impresionante. Y bueno, y hoy estamos reunidos este grupo de think tanks para contar muy brevemente cada uno un caso de éxito. Y éxito no significa solamente que se haya logrado, como esto que mencionaba el presidente de la República, plasmar en un proyecto de ley alguna propuesta. Éxito también es poner el tema arriba de la mesa. Éxito es que se empiece a hablar de un tema que antes no se hablaba porque no había conciencia en la sociedad de que existía un problema. Y estamos convencidos de que como dijo el representante del BID, el señor Toy, solamente de la sinergia entre la sociedad civil y estos centros de análisis y de propuestas y el gobierno va a salir la solución y la respuesta si es que queremos lograr un desarrollo sustentable. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la presentación de los distintos centros. ¿Pasamos el micrófono para...? Si quieren hablar de acá, vamos a comenzar con el Centro de Estudios para el Desarrollo, representado por su fundador, Hernán Bonilla. Sí. Me siento medio expuesto, pero... Esa es la idea. La idea es ponerte nervioso. Es la tercera, ¿no? Bueno, lo otro es que además, cuando hablamos de los think tanks, estamos viendo algunos ejemplos que los que somos más veteranos conocemos de hace mucho tiempo, pudimos leer trabajos de hace muchísimo tiempo, y hay otros que son más recientes. Y lo importante es la permanencia de los que pudieron haber comenzado hace décadas y seguir, y también la fortaleza con la que comienzan algunos centros de estudio, como es el caso del Centro de Estudios para el Desarrollo. Hernán Bonilla. Gracias, Nelson. Muchas gracias a María Dolores, a la Academia, a Morgan, a David por la invitación. Gracias por haberme hecho poner corbata por primera vez en el año también. No es una fecha sencilla para organizar cosas, así que la doble felicitación por la organización del evento. Y en particular también quiero destacar el rol que ha tenido María Dolores desde el año pasado, invitándonos a reuniones de centros de estudios para intercambiar ideas, para saber un poco en qué estaban los demás, que es algo que a veces en la dinámica nuestra perdemos de vista, y también en la organización de este evento. Realmente ha sido un pilar en que se está organizando el mundo de los think tanks en Uruguay,
y además ha impulsado el trabajo de la Academia Nacional de Economía en los últimos años de una forma impresionante. El tema que nos convoca hoy seguramente puede tener distintas perspectivas. Como decía Nelson, hay think tanks que tienen décadas y que para nosotros han sido ejemplos de inspiración. Nosotros tenemos 2 años y medio de vida, así que si tuviéramos casos de éxito de implementación de políticas públicas para mostrar, en vez de en el ranking de los think tanks estamos en el libro Guinness. Lo que sí podemos mostrar es algunos de nuestros trabajos, a qué nos estamos dedicando, cómo vemos nosotros el rol de los think tanks en Uruguay y qué se puede esperar de eso. Si ustedes miran el ranking que se publica hoy de la Universidad de Pensilvania, se ve que hay think tanks de todo tipo, ¿no? La variedad es amplísima. Hay think tanks privados, públicos, asociados a universidades, privados, partidarios a partidarios, algunos de objetivos súper amplios, algunos de objetivos muy específicos, de un solo tema, pero a veces dentro de un solo tema, de un microtema dentro de ese tema. En Uruguay en general, como pasa con casi todos, somos bastante multiempleo, ¿no? Tendemos a abarcar cosas más amplias que otros think tanks en otros países que, bueno, al haber más población, más masa crítica, pueden dedicarse a cosas más específicas. Una definición general, como lo vemos nosotros, capaz que los expositores posteriores tienen alguna otra visión, es que un think tank debe ser un puente entre el conocimiento académico y la política. Y en particular en tomar insumos de la academia, tomar la realidad como punto de partida y a partir de ahí hacer propuestas de políticas públicas. No es el objetivo de un think tank mover la frontera del conocimiento, desde nuestro punto de vista, sino ver en qué está el conocimiento teórico de la materia en un tema y cómo eso se puede trasladar a la implementación de una política pública en Uruguay. Y ese es, en buena medida, el trabajo que hemos intentado hacer nosotros desde el CED. Como les contaba, tenemos 2 años y medio de vida. Tratamos de tener un foco en la opinión pública y tener presencia en los medios para influir a través de la opinión pública, y también un contacto directo con los políticos, que son al final del día los que toman las decisiones. En este sentido, nosotros claramente, como centro de estudio, tenemos una visión de sociedad, queremos un país más libre, más abierto, más próspero, pero también tenemos claro que nuestros informes y nuestros insumos tienen que ser académicamente solventes, porque si no, no son informes, no son productos académicos, son panfletos que se usan y los que están a favor y los que pueden estar en contra de las propuestas. Entonces, para nosotros ha sido muy importante como centro de estudio, en la presentación de nuestros informes. En la primera etapa eran más bien, sobre todo, informes de índices internacionales o investigaciones que se hacían a nivel mundial, que nosotros hacíamos en la parte de Uruguay, como por ejemplo el índice de libertad económica del Instituto Fraser, o el índice de derecho de propiedad de la Property Right Alliance de Estados Unidos. A través de esos think tanks también integramos algunas redes internacionales que fueron muy importantes, sobre todo al principio, pero también lo siguen siendo hoy, como la Economic Freedom Network o la International Property Right Network. También la Fundación Internacional para la Libertad, que es un paraguas de centros de estudios que preside Mario Vargas Llosa, con centros de estudios en Iberoamérica, y que nos ha permitido engancharnos también en algunas actividades internacionales que han sido relevantes, y también traer personas a Uruguay, ¿no? En nuestro caso, políticos o académicos que tengan alguna experiencia interesante que contar sobre políticas públicas. Y desde el año pasado hemos podido desarrollar ya una agenda de investigaciones propias, ¿no? O sea, no solamente engancharnos a cosas internacionales, sino algunas que fueron ideas nuestras y llevamos adelante con investigadores o del centro o que se sumaron para estas investigaciones. Entre ellas destaco el índice de vulnerabilidad comercial que realizaron nuestro director académico Agustín Iturralde con Nicolás Albertoni, un informe sobre fragmentación social y nueva pobreza urbana en Montevideo, que también hizo Agustín con el urbanista Leonardo Altman,
un informe sobre la situación para el emprendedurismo y las empresas en Uruguay, que arrojó algunos resultados que creo que fueron bastante novedosos y que nos dejaron un lindo mapeo de temas para abordar. Este año, que como decía Nelson, es un año muy especial, porque es un año electoral, vamos a tratar de, a partir de los insumos que surgen de esas investigaciones que hicimos el año pasado, a avanzar en el tema de las propuestas, ¿sí? En el tema de inserción internacional, en el tema de fragmentación social, en el tema de cómo facilitarle la vida al sector privado en Uruguay, que a veces uno lo ve como algo, los temas más grandes, que son importantes, el comercio internacional, los impuestos, pero a veces es simplemente el permiso de bomberos o el fin de obra del EPS, ¿no? Hay muchas cosas, y creo que ahí hay un rol de los think tanks, como lo vemos nosotros, que puede ser importante, en el sentido de tener la propuesta y después estar para que se lleve adelante. Ir a hablar con los parlamentarios, con el ministro, con el jerarca, para decirle, mire, acá hay un problema, y de repente ni siquiera es un problema ideológico, esto es bastante fácil de arreglar, o de repente se puede arreglar con recursos o con buena voluntad. Y a veces se puede tener buena recepción ante esos planteos, y es parte de lo que quizás diferencia el rol de un think tank de lo que puede ser un centro académico en una universidad, por ejemplo, ¿no? Creo que este año nos brinda la oportunidad de que, si bien el foco va a estar en la política en sí mismo, también es una oportunidad para plantear ideas. Y a veces estos temas pueden tener receptividad, planteado desde un think tank distinta a la que puede tener cuando se plantea directamente desde un partido político. Evidentemente, no se ve como algo malo, pero es obvio que un político que plantea un tema o que lleva una iniciativa para juntar votos, si no lo hiciera está equivocado. Pero un think tank puede llevar adelante o impulsar propuestas que no tengan que ver tanto como juntar votos. Les voy a poner un ejemplo claro. Nosotros creemos que debe impulsarse el tema de que el presupuesto y el gasto y la política pública tienen que estar más enfocados en Uruguay hacia la primera infancia que hacia los adultos mayores. Y no es muy novedoso en muchos países, hay muchas iniciativas que se han llevado, ayer lo hablábamos en la radio con Teresa. Es importante hacerlo. Desde el punto de vista político es muy impopular, porque los señores mayores en Uruguay son muchos y votan, y los niños son menos y no votan. Pero desde un centro de estudios se puede plantear, miren, adultos mayores los queremos mucho, yo mi abuela la quiero mucho, pero tenemos que enfocar el gasto público para otro lado. No piensen que vamos a seguir llevando hacia esos recursos, sino que tienen que direccionarse hacia otro lado. El 1% de los mayores de 65 años es pobre, el 18% de los menores de 5 años es pobre. Es una realidad que rompe los ojos. Y creo que un think tank puede plantear este tipo de cosas y debe plantear este tipo de cosas. Redondeando. Creo también que cuando se presentan informes o investigaciones, es importante llegar a todo el espectro político. Y nosotros hemos tenido la suerte de poder presentar trabajos o llamar a discutir ideas a políticos de todos los partidos. Hemos juntado ya 2 veces, una vez para discutir sobre competitividad y otra vez para discutir sobre políticas de desarrollo, a Daniel Martínez y a la calle Pou, por ejemplo. Y creo que tener esas dos visiones de que, por lo menos hoy, son los principales candidatos del oficialismo y la oposición, y también este año vamos a organizar más debates con otros candidatos y vamos a tratar de tener a todos los partidos, que en nuestros desayunos de análisis de coyuntura política y económica vengan legisladores de todos los partidos, que a las presentaciones de fragmentación social, que podría ser un tema complejo, venga el Director Nacional de Vivienda o gente del Ministerio del Interior, del MIDES, a nuestras presentaciones también es importante. Creo que el brindar insumos que puedan ser usados por toda la dirigencia política, más allá de que estén de acuerdo o no con el análisis y con las propuestas de políticas públicas, es importante también para un think tank y para lograr posicionarse como un actor legítimo para plantear estas ideas y que sean valoradas. Cuando tengamos ediciones en los próximos años,
vamos a tratar de poder sí tener algún caso de éxito de implementación de políticas públicas, pero vamos a esperar la edición de alguno de los próximos años. Termino justo en los 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, Hernán Bonilla, Centro de Estudios para el Desarrollo, CED. En muchos casos, algunos se conocen más por la sigla que por la expresión. Es el caso de CED. Para mucha gente es CED. Yo siempre tengo la idea de el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Y el representante, su director, Guillermo Tolosa, nos va a poner adelante, Guillermo. En este caso es un centro que tiene muchos años, pero el responsable es reciente. Guillermo, ¿cuánto hace que estás al frente de CEDES? Hace 3 meses y medio. Pero tengo una larga historia dentro de los think tank porque trabajaba en SINVE antes. Hace 22 años empecé a trabajar en SINVE. O sea que conozco, debo ser de los pocos que conozco el universo, el ecosistema de think tank desde diferentes lugares. Y quería empezar con la primera frase del libro del momento, que es el libro de Yuval Harari de 21 lecciones para el siglo XXI. Y el libro empieza con una frase que dice: en un mundo inundado por información irrelevante, la claridad es poder. Y le tiro 2 frases más, que son las siguientes, yo mía, que dice: en un mundo inundado por información falsa, la rigurosidad es poder. La tercera frase es: en un mundo crispado y polarizado, el balance, el análisis medido, es donde está el poder para poder construir los cambios que un país necesita. Entonces eso quiero anclar la discusión en esos tres grandes desafíos, que es lo que nos brinda, si se quiere, la era digital, ¿no? La era de la información, que nos ha traído tantas oportunidades de progreso, pero también estos desafíos claves, dentro de los cuales estos 3 resaltan, ¿no? Y si quieren, profundizando un poco en ellos, o sea, hay una enorme proliferación de datos, y eso lo que parece haber generado es un adormecimiento del análisis, ¿no? En este sentido, que hay como una atomización de dónde viene la información, se ha multiplicado, se ha universalizado la producción de información. Es muy difícil asignarle estructura a lo que estamos expuestos y por lo tanto construir una historia a partir de la cual elaborar un diagnóstico para cambiar la situación en la que vivimos. El espacio de lo privado, ya sea por Facebook o Instagram, ha ahora invadido la cuestión pública. Estamos mucho más expuestos en lo que tiene que ver a lo público, de realmente ver lo que son las vidas privadas de los otros, digamos. Entonces las cuestiones de las políticas, de lo que nos incumbe a todos, de lo común, ha perdido mucho espacio de compartir, de hacer público lo privado, ¿no? Segundo tema es el hecho que esta información se genera mucho más desde el anonimato, hace que sea más fácil, sea menos costoso producir información que falsa. Es muy fácil ahora sembrar dudas ante la autoridad, es muy fácil sembrar dudas ante las verdades que todos entendíamos como tal. Y esto ha generado otra dimensión. Hablamos mucho de la inseguridad ciudadana, que nos roben nuestra billetera, nuestra celular, pero esto es un ángulo fundamental de la inseguridad. Lo que vimos es una inseguridad de las certezas, es una inseguridad de verdades, es una inseguridad de información, de fuente, de validez de la información que estamos expuestos. Hoy el ciudadano realmente no puede estar seguro de nada de lo que se informa, porque antes había una reputación por detrás de lo que se decía, antes había
un proceso de cuidado de la validez de la información que se ponía en público que hoy se ha perdido, digamos, y ha generado una enorme inseguridad. Y por último, lo que tiene que ver con el tercer desafío que hablaba, el tema de la polarización, es que esta atomización de la producción de información lo que genera es brevedad. Y para que esa brevedad gane, si se quiere, espacio, gane notoriedad, lo que se necesita son mensajes radicales, ¿no? Porque un mensaje con ambivalencia, un mensaje medido, cuando hay 10.000 millones de mensajes de Twitter por día, cae en la irrelevancia rápidamente. Entonces el mensaje que tiene impacto es el mensaje radical. Y mensaje radical de cualquiera de las partes, ¿no? Entonces esto genera obviamente una polarización, una crispación, violencia en el debate, y esta configuración genera que los políticos, algunos políticos oportunistas han tomado ventaja de esta nueva realidad de la era de la información, de la hiperinformación, y han propuesto políticas facilistas, han propuesto políticas radicales. Entonces creo que nuestra democracia, como ya lo he dicho antes, está amenazada como nunca antes en este contexto, y acá creo que los think tanks cumplen un rol particularmente relevante para enfrentar estos riesgos. Por ejemplo, desde Ceres hemos tradicionalmente, más de 30 años que tiene la institución, se ha confrontado estos desafíos que hoy se vuelven cada vez más importantes con herramientas que creo que son clave, ¿no? O sea, la confusión, se ha enfrentado la confusión de la que les hablaba, ¿no? La atomización de la información, la confusión la enfrentamos con claridad. Las noticias falsas, la posverdad, la enfrentamos con rigurosidad. La polarización, la crispación, la enfrentamos con balance, la enfrentamos con un análisis medido y riguroso. Un gran objetivo de Ceres es darle sentido a un mundo que cada vez más complejo, cada vez más cambiante, para ayudar en lo que es la planificación estratégica y la toma de decisiones, no solo del poder político, de los tomadores de decisiones públicas, sino también de los decisores privados, de los empresarios, y también para contribuir a la democracia cada vez más amenazada, en el sentido de poner la perspectiva de las discusiones locales en un contexto siempre más amplio, para entender muchas veces que los desarrollos económicos locales no dependen de políticos todopoderosos que deben atribuirse todo el crédito en los buenos momentos o toda la culpa en los malos momentos, de darle la justa medida a lo que tiene que ver siempre con el contexto internacional, y de poner en perspectiva para, de alguna forma, de nuevo, si se quiere, darle al debate local un poco más de tranquilidad y menos crispación, menos carga emocional y más objetividad, ¿no? Claro que además o sea, esto le ha garantizado hacer mucho espacio en los medios de comunicación, que es lo que Dolores hacía referencia, cada vez más importante, que ese espacio que se le gana al eslogan, se le gana al pensamiento mágico, se le gana a aquellos que tienen agendas muy distintas de realmente querer contribuir con lo que son reformas que necesita el país, digamos. Entonces esto ha sido un desafío clave que creo que es uno de los éxitos fundamentales que ha tenido la institución a lo largo de su historia. También ha tenido, por supuesto, ha tenido éxito en lo que tiene que ver con propuestas concretas de reformas, de cambios, y el caso quizás más emblemático, el único que voy a mencionar antes que se me acaba el tiempo, es lo que está reflejado en el libro de Paulillo, con los días contados, es el rol clave que tuvo Ceres en la salida de la crisis del 2002, preparando
un plan de salida que era mucho más quirúrgico de lo que se aplicó en Argentina, que era una medida de corralito generalizada, digamos, que destrozó el sistema de pagos y sumió a la economía argentina en una crisis mucho más grande de lo que debería haber sido. En Uruguay el plan fue mucho más medido, con soluciones distintas para los bancos que eran de propiedad estatal, propiedad privada doméstica o privada extranjera. Por supuesto que cuánto de este plan que surgió en Ceres en colaboración con académicos de nivel internacional, como Guillermo Calvo, uno de los líderes referentes de la materia, y cuánto fue producido localmente también en el Ministerio, que por supuesto aportó enormemente en la salida. Siempre va a ser un objeto de discusión y controversia, pero lo que no se discute es que bueno, desde la sociedad civil, desde los centros de investigación, hubo un insumo que terminó siendo muy relevante para lo que fue, ahora se considera unánimemente, una salida muy exitosa de la crisis. Así que con esto quiero ir cerrando, y por supuesto agradeciéndole enormemente a Luis por la invitación, y a María Dolores por la garra de organizar y de un evento que me parece muy importante, y cada vez más importante dar los desafíos que dije al principio. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Guillermo Tolosa, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social Ceres, y él hacía referencia a un tiempo de trabajo anterior en otro instituto con mucho tiempo, por el Centro de Investigaciones Económicas, por el CIMBE, que pone Diego Abual. Muchas gracias. Mi presentación me va a bajar un poco acá. Sí, ok, gracias. Será mejor. Buenos días, gracias por estar en este evento. Muchas gracias al señor representante de LUIT en Uruguay, Morgandoy, a María Dolores Benavente por el esfuerzo en ampliarnos hoy para conversar y contarles sobre parte de nuestra historia, ¿sí? Yo creo que eso es importante. Tenemos pocas oportunidades para contar qué cosas hacemos, y me parece que esta es una oportunidad importante, más teniendo en cuenta que se está produciendo en muchas ciudades en el mundo, y es dentro de un marco más amplio. Por supuesto, digamos, CIMBE tiene muchísimas anécdotas, digamos, para poder contar. Somos una de las instituciones más viejas que estamos, digamos, hoy aquí. De hecho, tenemos 44 años. CIMBE surge digamos, en plena dictadura. En el año 74 el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas es clausurado, y algunos profesores del Instituto de Economía bueno, intentan seguir haciendo investigación en el país, y fundan CIMBE en el año 75, de hecho con apoyo de la Ford Foundation, que hay algunas anécdotas interesantes allí, porque de hecho, en los primeros momentos, Celia Barbato, Luis Macadar y Alberto Curiel fueron los tres que comenzaron con esta empresa. De hecho, Alberto Curiel viajó a Buenos Aires para conseguir financiamiento de la Ford Foundation. Y claro, digamos, en el contexto en el que vivía el país, bueno, iba con un poco de incertidumbre con respecto a qué le iba a ocurrir, digamos, en esa charla con el representante de la Ford Foundation en Buenos Aires. Y la primera pregunta que le hace el representante de la Ford Foundation a Curiel fue, bueno, ¿qué opina usted del gobierno en Uruguay? Entonces, Curiel quedó, digamos, esto me lo contó él, hace no demasiado. Bueno, quedó callado, digamos, sin saber muy bien qué responder, digamos, ¿no? Era una situación complicada, además era una de las pocas cartas que tenía para conseguir algo de financiamiento para comenzar a andar, ¿no?
Entonces, el representante de la Ford Foundation le dijo, no se preocupe, si nosotros quisiéramos a alguien que digamos, que estuviera apoyando al gobierno, ni siquiera lo hubiéramos recibido. O sea, nosotros queremos a alguien digamos, que sea independiente y por tanto, no se preocupe, digamos, quise preguntarle simplemente para digamos, para romper el hielo, pero digamos, no se preocupe que digamos, no pretende una respuesta de apoyo al gobierno. Bueno, de hecho, la Ford Foundation le otorgó el primer grant a Simbe, y Simbe funcionó con ese primer grant durante 2 años, y ese es un poco el comienzo. Bueno, Curiel se fue rápidamente del país en esos años, y luego siguió Celia Barbato y Luis Macadar empujando esta iniciativa. Bueno, a ver, estoy pasando, creo. A ver. Sí, le bajo para atrás y el... le bajo para atrás. El grande va hacia adelante. Bueno, ¿qué hacemos en Simbe y cómo transmitimos, digamos, impacto a la sociedad? O sea, creo que es más que impacto a la política pública, digamos. Yo lo vería como algo bastante más amplio en el caso de Simbe. Simbe hace investigación académica, ¿está bien? O sea, y acá tomo lo que Guillermo decía, para nosotros el rigor es fundamental, ¿está bien? O sea, nosotros hacemos investigación dura y pura, digamos, ¿está bien? Obviamente nos importa el impacto en la sociedad, nos importa el impacto en la política pública, pero hacemos investigación, ¿no? Hacemos investigación y es, como les voy a mostrar, buena investigación con evidencia que les voy a mostrar a continuación. Luego, ¿qué otra cosa hacemos? Formamos investigadores. O sea, nosotros, yo entré como asistente de investigación en Simbe, Guillermo Tolosa entró como investigador asistente en Simbe cuando era estudiante. Digamos, Simbe ya ha formado, digamos, decenas de investigadores en Uruguay, tiene un programa permanente de formación de investigadores y ha aportado, digamos, muchos doctores al Uruguay, digamos. O sea que estamos muy orgullosos de eso. Luego, educamos en muchas universidades, de hecho, alrededor del 90% de los economistas en Uruguay pasan por alguna de nuestras clases, ¿no? O sea que, digamos, tenemos un impacto fuerte sobre los economistas en Uruguay. Y luego tenemos influencia política, ¿sí? Influencia de la política pública, ¿no? A través de estudios y a través de, como ustedes verán, de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es Simbe? Simbe es una institución académica independiente, ¿sí? Y acá voy a discordar en algo con respecto a lo que Hernán mencionaba hoy, digamos. Es decir, dentro de las usinas de pensamiento hay muchas instituciones, ¿sí? Acá lo veo a Adolfo Garcés, que ha estudiado otros temas. Y digamos, una de ellas son instituciones académicas, o sea que también, digamos, no es solo el incidir sobre la política pública lo que incluye los think tanks, ¿ah? Es un poco más. Nosotros estamos dentro de ese tipo de think tanks académicos, ¿ah? Y hay otra palabra que es muy importante allí: independiente, ¿ah? Es decir, nacimos independientes y somos independientes. Eso en parte está explicado por nuestras fuentes de financiamiento. O sea, nosotros no dependemos de ninguna fuente de financiamiento particular, con lo cual podemos decir algunas groserías y no nos preocupa porque, digamos, tenemos esa tranquilidad. Por lo tanto, somos un centro independiente. A veces decimos cosas que apoyan ideas de un color político, a veces decimos otras cosas que apoyan de otro color político, o a veces nos peleamos con los dos, digamos. Ya le hemos dicho a Fernando Lorenzo cuando estaba en el ministerio cosas que no le gustaban, etcétera, digamos, ¿no? O sea, tenemos esa libertad. Luego, digamos, creo que es importante mostrar esto. O sea, ¿qué es Simbe? Simbe es un centro de más de 20 investigadores, el 60% con doctorados en economía, en universidades en el exterior, o sea, somos potentes, y otro 10% con maestrías, y luego licenciados en economía, que son los asistentes de investigación en Simbe. Como decía, nosotros hacemos investigación de primer nivel mundial. Nosotros publicamos alrededor de 10 artículos anuales en revistas académicas internacionales Q1 o Q2, es decir, de los cuartiles 1 o cuartiles 2. ¿Ah?
De hecho, en términos per cápita, publicamos más que, por ejemplo, no sé, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que es el más grande de Uruguay, y publicamos más que las universidades privadas en Uruguay. Esto para darles una dimensión de, digamos, de algo que estamos orgullosos. Somos fuertes, somos rigurosos, y nos medimos a nivel internacional. Este es el programa de formación de investigadores. Varios de nosotros entramos como asistentes de investigación. Nosotros incentivamos, ayudamos con las redes que tenemos a que hagan doctorados en el exterior, y muchos vuelven a la institución y nutren luego al cuerpo de investigadores. ¿Qué más hacemos? Les dije que hacemos educación. Tenemos un convenio con la Universidad OR, donde tenemos programas conjuntos, y además muchos de nosotros hacemos docencia allí, y luego también somos docentes en la Universidad de la República. De hecho, entre los investigadores de CIMBE tenemos 7 profesores de grado 5, que es el máximo grado en Uruguay para los profesores, y tenemos 2 profesores de grado 4, que es el grado inferior a este. Como les decía, el 90% de los estudiantes en Uruguay pasan por alguna de nuestras clases, o sea que ahí tenemos mucha influencia. Y también tenemos influencia a través de algo que para nosotros es muy importante, que tenemos un libro que se llama Para entender la economía del Uruguay, y que llega a miles de estudiantes de sexto año secundaria, se utiliza muchísimo, y acá el agradecimiento especial al BID por el apoyo para hacer este libro ya hace alrededor de 15 años, y para hacer una nueva reedición que está saliendo dentro de un par de meses, y que está quedando bastante lindo. El logo del BID va a estar abajo. Y que va a ser más que un libro, va a ser una plataforma electrónica, ¿sí? Va a ser una plataforma donde los capítulos se van a poder bajar, van a haber videos, audios, cosas lindas. Y este es un libro que se utiliza en sexto año de liceo y llega a miles de estudiantes que se está usando en este momento. Hacemos divulgación, tenemos un blog, si no lo vieron, búsquenlo, el blog de opinión Suma, en suma.org.uy. También vamos con las entradas a este blog en Radio Carve con Daniel Castro y El Observador. Salimos allí, tenemos análisis de coyuntura que va por múltiples medios, divulgación de trabajo de investigación también por múltiples medios de prensa. Y ya me queda, pido 30 segundos más. Acá está, digamos, alguna de la prueba de incidencia de política que ha tenido CIMBE, digamos, ¿no? Como decía, yo les puedo contar de proyectos particulares, pero me parece que esto es mucho más relevante, ¿no? Esta gente, antes de ser notorios, fueron investigadores de CIMBE. Entonces, bueno, Fernando Lorenzo, ministro de Economía, Danilo Story, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, ministro de Economía, vicepresidente de Uruguay, Miguel Galmés, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Benjamín Nahum, José Pedro Barrán, 2 historiadores notorios en Uruguay, qué sé yo, un montón de gente, el director de CERES, Guillermo Tolosa, que ahora es notorio, qué sé yo, gente más reciente, Herman Camil, director de la oficina de deuda del MEF, Cristian Daude, director de la asesoría macroeconómica del MEF, Ezequiel Taxir, actualmente subsecretario del Ministerio de Producción de la Argentina en este momento. Me parece que esto es más ilustrativo de la influencia política que tenemos que contarles digamos, del proyecto de ley o de un trabajo particular, digamos, que también podríamos contar. Y obviamente tenemos un montón de simbianos en el BID, la CAF, la OCDE, el Banco Mundial y la Universidad del Mundo, ¿no? O sea, han pasado por CIMBE a esta altura entre 300 y 400 economistas a lo largo de su historia, ¿no? Y ya estoy terminando. Bueno, nuestros estudios han evaluado distintas políticas públicas y han servido de base para nuevas políticas en Uruguay y en otros países, ¿sí? Por ejemplo, el plan económico, digamos, del primer gobierno de Lugo en Paraguay tuvo un aporte muy importante de CIMBE, por ejemplo, ¿no? O sea que también fuera de fronteras. Y ya estoy terminando. ¿Cómo ha logrado CIMBE esto? Bueno, capital humano de primer nivel, insistimos, capital humano de primer nivel. Para nosotros es muy importante, rigor académico, hacemos ciencia, no tenemos agenda ideológica, independencia, libertad intelectual total, nos peleamos en CIMBE, algunos piensan de una forma u otra, lo importante es la evidencia, la teoría, la rigurosidad, y también independencia de fuente de financiamiento y un equipo. Digamos, la potencia de CIMBE está en el equipo de más de 20 investigadores que generan bienes públicos, son bienes que no sirven en un interés particular. Bueno,
Y con eso también, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar ahora con Andrés Lalán del CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana. Vamos. Bueno, empiezo por agradecer mucho a los organizadores, especialmente a María Dolores, a Brandoy. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha ahí atrás? ¿Ah? ¿Bajito? Sí, yo soy medio bajito. De emoción. Ponemos. ¿Explicas cómo usar? Bueno, por suerte los think tanks somos diferentes, ¿verdad? Y eso es una constatación que hoy va a quedar bien clara, está quedando clara, y eso nos hace que podamos ser complementarios y no estemos arrancándonos los ojos, ¿verdad? Como en otros sectores. Creo que eso es una constatación. Yo tengo un caso para presentarles que me complica mucho acá la presencia de don Ricardo Servino. Hablar de Juan Lacase, tendríamos que empezar por hablar de Ricardo, pero es un caso en particular, pero quiero relatar un proceso, ¿verdad?, de una política pública que esto es un caso piloto y que si es exitoso puede convertirse, digamos, en una modalidad de trabajo en cuanto al desarrollo de territorios, ¿verdad? Y esto es el trabajo de un programa de CLAE, Programa de Desarrollo Local, que tiene 30 años de investigación, de docencia, de publicaciones y también de proyectos, digamos. Y el CLAE en realidad es un think and do tank, siempre estuvo interesado en la implementación, digamos, de proyectos de mejora. El proceso que les hablé es el proceso de construcción de la agenda estratégica para mediano y largo plazo del municipio de Juan Lacase. Ahí está, ¿verdad? Mediante un colectivo que integran el gobierno municipal, la intendencia departamental de Colonia, que hoy es de la oposición, o sea que ahí tenemos, digamos, distintos niveles de gobierno y distintos partidos, la Agencia de Desarrollo Económico Local de Juan Lacase, el Centro Comercial Industrial, las organizaciones de trabajadores, con el apoyo de OPP, digamos que es un poco lo que da la posibilidad de que esto vaya convirtiéndose en una política pública de descentralización, digamos, porque ese es un poco uno de los objetivos de nuestro programa de desarrollo local, es trabajar los temas de desarrollo del territorio y de descentralización simultáneamente. Esto fue elaborado entre julio y diciembre de 2017 y después ha seguido un proceso de implementación que continúa, que ha entrado en una segunda fase. Hay también un ámbito de coordinación interinstitucional nacional, donde hay varios ministerios. Ustedes saben que uno de los problemas que tiene el Uruguay, que a veces es difícil coordinar incluso dentro del sistema público, ¿verdad? Del sector público. El CLAE tiene la coordinación técnica y de alguna forma es parte de la ideología que ustedes van a ver ahora está detrás de esta forma de trabajar. Para los que no lo conocen mucho, Juan Lacase está, bueno, acá en esta península, o sea que está mirando a Buenos Aires, es una situación bastante estratégica, está a 40 kilómetros de Colonia en Sacramento, o sea que es una región por la cual pasa muchísima gente, digamos, que llega al Uruguay. Es una región de desarrollo humano medio y alto para el país, agrícola y agroindustrial, y cada vez más con una impronta turística importante. Y al mismo tiempo tiene una tradición y una cultura propia de un pueblo industrial, de una ciudad industrial, ¿verdad?
fundamentalmente por dos empresas, Campomar y Soulas, la textil, y Fábrica Nacional de Papel, que eran las principales fuentes de empleo de la ciudad. Hasta que el modelo de industrias cayó en crisis, y a pesar de los esfuerzos no fue posible, digamos, salvar. Hubo varios intentos, digamos, de salvar la actividad. Entonces esto dio lugar a la idea de que había que repensar todo, no insistir, digamos, en las mismas cosas que se han hecho tradicionalmente. ¿Cómo se construye esta agenda? Digamos, por un lado definiendo ciertos ejes estratégicos que están asociados a cadenas de valor en el territorio, que son priorizados por la población, o sea que de alguna forma hay una validación por la población, con una hoja de ruta de acciones de corto, mediano y largo plazo, que tiene en consideración el análisis del territorio, ¿verdad? Este proceso de planificación visibiliza recursos endógenos locales, muchas veces escondidos, porque la gente no sabe la riqueza potencial que tiene, refuerza el liderazgo local, o sea, no es un liderazgo que viene de la capital, promueve la capacidad de articulación local con los distintos niveles de gobierno y amplía la participación de vecinos y organizaciones locales. ¿Cuáles son las claves de un proceso de esta naturaleza? Por un lado, la noción esta de agenda estratégica, que es un poco la que guía el proceso. Por otro lado, la visión del territorio, digamos, normalmente un poco lo que conocemos como desarrollo local es mirar el territorio en particular, ¿verdad?, para hacer políticas que tengan que ver con la situación real del territorio y sus posibilidades a mediano y largo plazo. Un énfasis en desarrollo económico local y en empleo, digamos, si no hay un desarrollo económico, no va a haber, digamos, un futuro mejor, ¿verdad? Pero el desarrollo en sí mismo no es solamente económico, entonces hay que mirarlo en forma integral. La deliberación y decisión participativa, la gobernanza multinivel, o sea, digamos, la posibilidad de articular gobiernos nacional, departamental y el municipio, la priorización de los ejes y los acuerdos que tienen ya concretamente la hoja de ruta para las acciones que se van a tomar en cada uno de estos ejes estratégicos. ¿Cuáles son los ejes que se definieron? Estos ejes tienen que ver, digamos, con el análisis que se ha hecho de las posibilidades de Juan Lacase. El puerto ya existía y el parque industrial ya existían, pero estaban en una situación bastante deprimida. Entonces, uno de los ejes es desarrollar las potencialidades tanto del puerto en lo comercial, en particular en esta relación privilegiada con Buenos Aires, digamos, como una vía de tránsito, y hay proyectos para eso, y el propio parque industrial que está en las instalaciones de lo que era Campomar y Soulas. El turismo y el puerto deportivo. El turismo estaba prácticamente relegado totalmente en Juan Lacase, pese a que pasan a 40 kilómetros pasan millones de personas, digamos, que muchos vienen a ver a Colonia por ser, digamos, patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Y el puerto deportivo estaba deprimido por la contaminación del aire que hacía la fábrica de papel, digamos, que a los argentinos no les gustaba mucho y ha logrado ya, digamos, repuntar mucho su actividad con proyectos también de remodelación y de ampliación de sus capacidades para reparación y demás de embarcaciones, ¿verdad? Estos dos ejes, digamos, tienen que ver con un poco lo que ya está disponible, pero que hay que potenciar. Y el tercer eje es el del futuro, ¿verdad? Es decir, construir, digamos, entrar en la sociedad del conocimiento a través de la educación y a través de las tecnologías más avanzadas. Realmente es más difícil, a más largo plazo, pero se ve, digamos, como una oportunidad.
Y finalmente los resultados que se han logrado hasta en esta primera etapa del proceso, la priorización por parte de la población de Ojalacase de estos 3 ejes de desarrollo, los recursos locales identificados en todos esos aspectos, digamos, las potencialidades y restricciones analizadas y una amplia participación de la población. Más de 400 personas participaron en foros y talleres, se realizaron más de 40 entrevistas en profundidad a actores locales, regionales y nacionales, y ahí se ha creado una información y aporte a las agendas de los colectivos locales que han estado activamente involucrados, docentes, estudiantes, empresarios, trabajadores y varios otros. Se consolidó un liderazgo local, digamos, hay un coordinador que es del CLAE, que es un poco, digamos, el que sigue todo el proceso, pero hay comisiones conformadas para cada uno de los ejes, digamos, que son grupos estratégicos que se ocupan de temas particulares. Al mismo tiempo se fue posible crear esta articulación con el nivel nacional y departamental, y también hay, ustedes pueden ver la web de Pensemos con la CASE, digamos, cuál es la comunicación que se hace, todo el proceso está detallado y los documentos están en la web. Por lo que yo tengo conocimiento, ya hay un intento de hacer algo parecido a esto en Salto, o sea, se considera de que fue exitosa la implementación en Ojalacase, que no ha terminado porque obviamente tiene que continuar, digamos, todo este tema de los grupos estratégicos de desarrollo. Pero bueno, creo que esto nos ha dado a nosotros la posibilidad de algo que hemos enseñado durante 30 años, poder hacerlo en una experiencia realmente de escala. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Andrés Galán del CLAE, el Centro Latinoamericano de Economía Humana. Y ahora vamos a ver el caso de EDUI 21 y va a responder Juan Pedro Mil. Y Virginia Pereira Cuba. Y ahí van a estar acá. Hablemos a capela. A capela. A capela. ¿Se escuchan ahí atrás? ¿Verdad? A ver, o si no, esa que le prefiere. ¿Quieres? No sé, a ver, ¿me escuchan? Sí, Sí. Hacemos de cuenta que estamos en una clase, pizarrón. Sí, exacto. Los que están en el fondo se portan mal, como siempre. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a los organizadores, al líder, a la Academia Nacional de Economía. Brevemente, sí, está por tenés ahí por. Sí, gracias. Es un poco la grande para Brevemente, queremos destacar este concepto que tenemos acá, que EDUI 21 es una iniciativa ciudadana, una iniciativa plural, es una iniciativa que nace de concebirnos que todo lo que nos convoca a una percepción de que hay una crisis estructural en el sistema educativo. Esa es la percepción que nos convoca a todos los que estamos en EDUI 21. El punto es que quienes percibimos la crisis del sistema educativo pertenecemos, por suerte, a distintos espacios. No solamente que estemos dentro del sistema, sino, quizá, y lo vamos a ver al final de nuestra presentación, lo más interesante de EDUI 21 es que incorpora nuevas sillas al debate. El sistema educativo uruguayo es hijo de una institución. No se puede hablar del sistema educativo uruguayo sin hablar de instituciones educativas. Nace con la torre. Nosotros siempre hablamos de José Pedro Varela, ¿no? Pero la raíz fundacional del sistema educativo uruguayo para convertirse como tal es Lorenzo Latorre. Si tienen 5 minutos después, vean la diferencia entre el proyecto original de José Pedro y lo que se implementa después en la lógica de la modernización. Y después otras instituciones marcadas por el Estado y por otras instituciones que hablan de educación. Por ejemplo, las iglesias, los espacios colectivos, pero siempre de institución. EDUI 21 asume las tradiciones de las instituciones, todos somos hijos de instituciones, yo soy hijo de una institución pública, Virginia también, pero salimos de esos espacios institucionales y nos ponemos a opinar
y a participar. Y vamos a compartir 3 categorías para hablar sobre el lugar de los think tanks y los resultados. Contenido, forma y posición. Bien, la base de Edu21 desde sus inicios, que fue en el 2016, o sea, al lado de las trayectorias que acabamos de ver, es muy corta, pero ha sido muy intensa, es contribuir a desarrollar una masa crítica en cuanto al tema educativo y a realizar propuestas de transformación educativa que impliquen, que involucren al sistema político. O sea, que además de integrar a actores de adentro y de afuera de los sistemas educativos en la producción de ideas, introducir al sistema político en el convencimiento de que debe ser una política de Estado y no una política de partidos, una política fragmentada, la educativa, es una de las bases del accionar de Edu21. Y bueno, a partir de ello, además de conformar esa masa crítica, la idea era producir documentos que ahora vamos a detallar un poco más cuáles han sido y de qué forma. Edu21 aporta al debate ciudadano de un marco profesional y teoría fundamentada. Hoy desde CIMBE nos planteaban la necesidad de bases profesionales. En educación, la ideología siempre está presente, pero hay una larga tradición, no solo en Uruguay, de que las decisiones se toman con fuerte peso artesanal, con fuerte peso de la experiencia de los actores involucrados. Si uno va por cualquier institución educativa y pregunta qué es el nivel educativo, va a tener tantas respuestas como actores se lo van a decir. Uruguay desde hace pocos años está tomando algunos elementos, por ejemplo, a nivel de desarrollos curriculares, de evaluaciones de sistemas educativos, para empezar un desarrollo técnico profesional que en otras áreas lleva decenas de años. Un ejemplo bien sencillo. Yo tengo una hija de 13 años. Voy al médico. Cuando Irina va al médico, el médico le toma una tabla, le toma el percentil. Nadie discute que el percentil es un indicador de los niveles de eventual crecimiento que una jovencita de 13 años tiene. No es un drama, no es un problema. Es una medida estandarizada, es una medida acordada, hay un cuerpo profesional de médicos que tiene establecido. Nadie se asusta porque hay un marco estandarizado que establece, que nos permite prever desarrollos sanitarios mejores o peores. Ese cambio es algo de la salud. Llego a la educación. Si yo en Uruguay planteo medidas estandarizadas de aprendizaje, inmediatamente se genera un ruido que atrona el país. Y empieza todo tipo de lectura sobre qué se querrá medir, para qué sirve, cómo se va a medir lo que un niño tiene que aprender. Entonces, ese elemento, que tiene mucho peso ideológico, tiene que ver en una cultura nacional y particularmente latinoamericana, donde los elementos de una teoría fundamentada, basada con evidencias, como en este espacio se vio central, en educación ha tardado. Y eso es parte de lo que desde Edu21 queremos generar productos para avanzar en la generación de masa crítica, como decía Virginia, para desarrollar teoría fundamentada y decir, en una especie de ensalada general donde se toman pedazos teóricos de distintos lados, bueno, Edu21 tiene una propuesta desde estos marcos teóricos, no es la única, pero tiene una forma para construirse. Bien, ¿cuáles han sido las estrategias de Edu21? Bueno, en primer término, conformar un comité académico integrado por personas con distinta formación y distintas trayectorias, tanto en ámbitos públicos como privados, y dentro de los sistemas educativos y fuera de ellos. Eso es algo inédito en nuestro país y que conforma una base que luego sustenta
el desarrollo de documentos conformando equipos de trabajo en distintas temáticas. Simultáneamente a ello, para generar masa crítica, recurre al programa que se llama Formar y Aprender, que consiste básicamente en traer expertos de distintos lugares del mundo que presentan temáticas, han presentado temáticas, algunas en Montevideo, otras en el interior del país, vinculados a aspectos que son fundamentales para las bases de cualquier transformación educativa. Por ejemplo, las neurociencias, por ejemplo, la inclusión educativa, ¿no? Temas de gestión, etc. Simultáneamente también a este programa Formar y Aprender se realizan cabildos donde se presenta mucha información, datos, estudios, análisis, tanto de lo que ocurre en Uruguay como comparados con lo que ocurre a nivel educativo en otros países del mundo. Los grupos de trabajo que se desempeñaron durante el 2017 fueron 5 y elaboraron documentos que están en la página web de Edu21 referidos a evaluación de aprendizajes, a currículum, a formación docente, a gestión educativa, a financiación de la educación. Esos documentos fueron presentados públicamente y esas presentaciones retroalimentaron con sus aportes a esos mismos documentos. Luego los documentos sirvieron de insumos para elaborar lo que se llamó el libro abierto, el libro blanco, el libro abierto. Al principio se le llamaba el libro blanco, después optamos por evitar colores y decidí llamarlo libro abierto, además como algo no acabado, sino como una propuesta en construcción, pero que sirviera como base para la discusión política y para proponer y promover un gran acuerdo político antes de esta próxima campaña, batalla electoral y antes de que asuma un nuevo gobierno. Fue así que el año pasado, en 2018, en mayo de 2018, se presentó en el Palacio Legislativo el libro abierto con una impresionante convocatoria política y social, y que llevó a poner sobre la mesa y a discutir muchas ideas. Al principio elevado a críticas de algunos sectores, pero que fueron ideas que poco a poco permearon la discusión y que han llevado a una gradual transformación en las posturas que se planteaban desde distintos sectores políticos. Podemos ver una evolución muy importante y mientras que al principio la discusión era si había crisis o no educativa, hoy ya la discusión no pasa por ahí, sino que pasa por cuáles son las transformaciones y en qué nivel de profundidad. Actualmente Edu21 se halla abocada a la elaboración de los instrumentos del cambio. Quiere decir, está trabajando sobre una propuesta de una nueva ley de educación, propuesta de un nuevo estatuto de funcionamiento de carrera docente y de funcionamiento docente, estatuto docente, una estructura organizativa de centros, una nueva estructura organizativa de centros y la normativa que la regule, formación docente, formación docente y financiación de la propuesta de cambio. ¿Es por ahí? Lo último, en educación, por lo general hablamos e intervenimos los que somos la muestra que la educación ha funcionado. Eso es todo lo que estamos hablando. El desafío central, republicano, democrático,
es que se empiecen a escuchar las voces de los que no han llegado. Porque siempre, desde la forma, desde las instituciones, siempre hablamos los que llegamos y lo que ocupamos. Yo creo que ese es el punto central político, desafío político, republicano, de ampliación democrática que tenemos como EDU 21. Bien, acá quedó los aportes entonces que ha hecho Uruguay de la ciudadanía: generar un lugar político técnico que no se encuentra dentro de las instituciones educativas ni dentro de la sociedad, aporte a la comunicación de ideas para la ampliación de masa crítica, redacción de propuestas que tienen soporte técnico y viabilidad presupuestal e institucional, incorporación de nuevos actores al debate educativo, la mirada sistémica al justamente llamado sistema educativo, que es muy fragmentado, y bueno, la combinación de la mirada internacional y qué ocurre a nivel del mundo con la producción local, el desarrollo local y en contexto de propuestas de cambio. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar la presentación del ICD, Instituto de Comunicación y Desarrollo, Analía Betoni. Buenos días a todos y a todas. Creo que está bien, ¿no? ¿Sin micrófono? Sin micrófono. Por lo general no me lo piden, pero si quieren, puedo. Soy la última, ¿no? Queda paros. Ah, bueno. No, porque veníamos todos muy bien con el tiempo. Bueno, como dijeron, mi nombre es Analía Betoni, yo soy del Instituto de Comunicación y Desarrollo, quizás una organización un poquito distinta a las que se han presentado. Nosotros somos, si queremos, un Think and Do, como decía hoy María Dolores. La misión de ICD, que se creó en el año 1986, tenemos también más de 30 años de trabajo, fue desde un inicio generar conocimiento y acciones, ¿no? Fundamentalmente el tema central y el eje de nuestra labor durante todos estos años ha sido la sociedad civil, el fortalecimiento de sociedad civil. O sea, el fortalecimiento de todos estos espacios, de todas estas iniciativas ciudadanas que son muy diversas. Como ustedes ya saben, bueno, los think tanks son una partecita pequeña de todo lo que es la sociedad civil y toda la diversidad que implica, en lo cual nosotros hemos estado tratando durante todos estos años de generar conocimientos, darle visibilidad e incidir en las políticas en el tema. Uno de nuestro trabajo desde el año 89, cuando publicamos el primer directorio, que era una publicación en papel sobre los que eran las ONGs en ese momento. ONG es una palabra que era desconocida. Ha culminado durante, digamos, seguimos publicando esos libros durante muchos años y ahora tenemos una plataforma que se llama Mapeo de Sociedad Civil. Es mucho más amplio, incluye más organizaciones que las típicas ONGs, también incluye los think tanks, tengo que después revisar que estén todos ustedes. Y esta plataforma, bueno, la hemos estado manteniendo con el apoyo del BID, que fue lo que nos permitió generarla en los últimos años, y es sin duda una fuente importante de información para todos los que quieren trabajar con sociedad civil, y lo han demostrado los hechos. Durante todos estos años, brevemente, contarles los temas que ha trabajado ICD, los temas de participación ciudadana, voluntariado, bueno, como les dije, el tema de sociedad civil, cooperación internacional, filantropía, gobernanza, liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero específicamente nos habían pedido que habláramos de un caso de éxito. Y bueno, nosotros queríamos plantear el tema de la incidencia en la agenda, digamos, en la agenda de la sociedad civil con un tema. Si bien todavía no hay una incidencia en lo que podríamos llamar una política pública, sí creemos que ha sido una incidencia de la organización colocando un tema importante en la agenda de la sociedad civil y de los actores que trabajan con la sociedad civil, que es el tema de la rendición de cuentas en el campo de la sociedad civil. El accountability es un tema que se hablaba en otros sectores, pero en el campo de la sociedad civil era un tema que todavía no estaba muy explorado. Nosotros hicimos
una investigación muy grande que se llamó Índice de Sociedad Civil, lo hicimos en 2 oportunidades, que forma parte de un proyecto internacional que se realiza en más de 50 países, y en ese momento, en el año 2003, en el primer estudio que se hizo en Uruguay, ese marco de investigación del índice daba que una de las debilidades más grandes que tenía la sociedad civil en Uruguay era el tema de la rendición de cuentas y la transparencia. Nosotros vimos que ahí ese era un problema y que era un problema compartido entre los demás países de América Latina que también estaban participando en el marco de este estudio, lo cual nos pareció que era un tema para poder trabajar. O sea, como verán, lo que les estoy contando es la incidencia, la capacidad de poner un tema en una agenda, pero que nos llevó muchos años, no fue de un día para otro. Acá, bueno, hay organizaciones que hace muchos años que están trabajando y que han logrado mucha incidencia, y otras que tienen menos, pero han logrado una incidencia muy rápida por la temática en sí mismo. Pero para organizaciones de la sociedad civil, que quizás estamos más alejadas de algunos centros de poder, a veces colocar temas en la agenda lleva mucho más tiempo. Entonces, a partir de esa investigación, en el año 2003, nos propusimos trabajar en este tema de transparencia y rendición de cuentas, y conseguimos un apoyo de la Fundación Kellogg para trabajar en 11 países de Iberoamérica, América Latina y el Caribe, para investigar este tema. Creo que una de las claves para organizaciones pequeñas de la sociedad civil, que también lo mencionaron algunos de ustedes, es el tema de la inserción internacional, ¿no? Trabajar en proyectos internacionales, sin duda que da una visibilidad a lo que uno hace, de alguna manera lo respalda, lo legitima, y también le permite conseguir fondos, porque sabemos que conseguir fondos para Uruguay, para la sociedad civil hoy en día es más difícil, no estamos dentro de las prioridades de la cooperación internacional. Por lo tanto, el trabajar en proyectos internacionales nos permite eso, fondos, legitimidad y mayor capacidad de poder incidir e insertar temas en la agenda. Cuando hicimos ese estudio, que fue un estudio muy participativo, que es una de las cuestiones también que nosotros ponemos mucho hincapié en todas las investigaciones que hacemos, que participen todos los actores, que no sean nada más que estudios de escritorio, sino que se involucren a todos los actores que tienen de alguna manera participan en esto. Ese estudio tuvo como resultado una publicación que le iba a traer, y me olvidé, un libro que se llama Ver a Través, que para nosotros fue como un antes y un después, porque fue realmente un libro que también, que en ese momento lo pudimos tener en papel, que se editaron muchas copias, se distribuyó en Uruguay y en toda América, y fue un antes y un después porque, bueno, los contenidos de ese libro realmente generaron como un cambio en la percepción que las organizaciones también tenían de sí mismas, del trabajo de sí mismas. Las organizaciones de la sociedad civil pensaban que eran muy transparentes y que rendían cuentas, pero en realidad cuando nos enfrentamos con ese estudio vimos que no era tan así y que había mucho campo para empezar a trabajar. Ahí surge una iniciativa regional, también nuevamente a nivel regional empezamos a trabajar en una iniciativa que se llama Rendir Cuentas, Iniciativa Regional por la Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en la cual participa Perú, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia. Y en esa alianza de organizaciones empezamos a poner el tema y a trabajar. Ya acá empezamos en esto de la acción, y en cada país empezaron a generar informes colectivos sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones, y se promovió la rendición individual, que las organizaciones hicieran mucho más transparentes las cuestiones de las que hacían, no solo en temas de dinero, financiamiento, pero también quiénes eran sus equipos, cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus resultados, cuáles eran sus impactos, y más organizaciones se comenzaron a sumar. En el caso de Uruguay, esto se hace desde el 2010, cada 1 o 2 años, y participan alrededor de 100 organizaciones que todos los años hacen públicos esos datos, y con eso también sacamos un informe agregado con información sobre financiamiento y datos generales, como un documento más político y de incidencia, ¿no? Que la sociedad civil lo puede tener un poco para mostrar lo que hace, cómo lo hace, cuántas personas apoya, con qué dinero, de dónde provienen los fondos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creemos que eso ha sido una apuesta, un éxito, digamos, de
de una actividad de incidencia, por lo menos en el ámbito de la sociedad civil, pero esto ha permeado a otros. ¿Por qué? Porque a partir de esto otros países, otros organismos nos han invitado a introducir este tema en sus países. Yo qué sé, en Chile, Avina y el FOMINBID nos invitaron a hacer un programa de 1 año capacitando organizaciones y formándoles honestos. El gobierno de El Salvador, la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción también, para capacitar a sus organizaciones y hablarles sobre el tema. Bueno, y otros ejemplos. Pero como rendir cuentas no es solo mostrar y transparentar lo que uno hace, sino también implica buscar la retroalimentación de los otros actores. Ahora estamos trabajando fuertemente en esto, ¿no? En lo que tiene que ver con cerrar el ciclo de retroalimentación. Cómo hacer que las organizaciones realmente rindan cuentas a las personas con las que trabajan, a los grupos con los que trabajan o representan. Y esto es muy importante y tenía que ver con lo que mencionaron los de DUI. Las organizaciones nos debemos a quienes decimos que representamos o con quienes trabajamos. Entonces, es muy importante que nuestra rendición de cuentas tenga la retroalimentación de esos públicos y a su vez nosotros les devolvamos a ellos de qué forma incluimos sus percepciones, sus ideas en nuestro trabajo, ¿no? En nuestras acciones de incidencia. Y esto es lo que estamos trabajando ahora y que vamos a seguir trabajando, creo, por un buen tiempo, porque bueno, como les comenté, estos procesos son largos. Y bueno, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. María Betoni del ICD, Instituto de Comunicación y Desarrollo, y ahora vamos a escuchar la última de las presentaciones, que es justamente del Instituto de la Academia Nacional de Economía, Faros, y la presentación a cargo de Carlos Zaccone. Bueno, muchas gracias a todos, buenos días. En primer lugar, agradecer las palabras del Presidente de la República a través de la carta que nos enviara. La verdad que para nosotros es un honor contar con el apoyo del Presidente. Muchas gracias a los representantes del BID, nuestros anfitriones. Muchas gracias a los think tanks, colegas, amigos y al señor moderador Nelson Fernández por su presencia esta mañana. La Academia Nacional de Economía se fundó el 7 de noviembre del año 1957, por lo que va por su año número 62 este año, y con el objetivo, muy resumidamente, de estudiar todos los aspectos de la economía nacional y formular recomendaciones en ese sentido. Hemos implementado ciclos cada año con los temas del año. El año pasado fue los consensos claves para el país y convocamos a economistas jóvenes a que presenten trabajos y otorgamos un premio cada año desde hace ya 12 años. El año pasado, en el 2018, lo ganó una persona por el tema regla fiscal, que pensamos que es un tema obviamente clave para el país. Mi nombre es Carlos Zaccone y tengo el honor de acompañar en el Consejo Directivo de la Academia Nacional de Economía a algunos profesionales, ejecutivos, ex miembros de gobiernos anteriores muy distinguidos, varios de ellos presentes en esta sala: Ricardo Servino, John Yandi, Marcelo Lombardi, Luis Mosca, Eduardo Palacios y obviamente nuestra presidenta María Dolores Benavente, a quien agradezco la posibilidad. Participamos también de algunos eventos muy importantes a través de la Academia Nacional de Economía. El año pasado tuvimos el honor de ser invitados al primer encuentro iberoamericano de academias de economía y ciencias políticas que se realizó en Madrid, de quien estaba también invitado un viejo conocido de esta casa, el señor Enrique Iglesias, y la verdad es que como anécdota yo quedé
totalmente emocionado y conmovido por la admiración internacional que se le tiene al contador Iglesias. Yo no lo tenía presente, lo respetaba obviamente muchísimo por su experiencia. Es académico fundador casi fundador de Cameron. Así que bueno, fue para mí personalmente estar allí y verlo en vivo, los diferentes representantes de academias de cada uno de los países de América Latina, rendirle homenaje prácticamente al contador Iglesias fue algo muy emocionante. Entre los eventos que hemos participado en la Academia Nacional de Economía fue, lo comentó María Dolores, en septiembre del año pasado se llevó a cabo el 6º encuentro latinoamericano de think tanks, organizado por CLAE, la Fundación Konrad Adenauer y obviamente la Think Tanks and Civil Society Program de la Universidad de Pensilvania, con el título que lo mencionaba María Dolores previamente en su introducción: Think Tanks, un puente sobre aguas revueltas y en tiempos turbulentos. Pensamos que este título da un contexto apropiado para presentar el caso de éxito, que es muy concreto, ya van a ver, el caso de éxito de Faros. Faros es hijo de la Academia Nacional de Economía como centro de análisis y propuestas, concentrado en las propuestas. Fue fundado en el año 2015 y fue precisamente en ese año 2015 en el que se convocó a 3 reconocidos expertos, el doctor Munjo, el doctor Regent y el doctor Carlos Del Piazzo, para presentar y responder a una serie de preguntas muy provocativas con respecto al tema que vemos en pantalla: empresas del Estado y eficiencia. Fue así que se llegó a este documento, en el cual Ignacio analiza la relación entre el buen gobierno corporativo y el buen desempeño de las empresas, basándose en un paper, creo que del mismo año, de Michael Penfold, y resaltando la importancia de la coordinación entre empresas públicas y tomando como referencia un experimento que se dio en el país cuando en algún momento hubo mayor coordinación entre empresas públicas. Estas tuvieron un mejor desempeño. Por otra parte, el doctor Pablo Regent, si alguno no lo conoce, es el decano del IEM, experto en sistemas de control, PhD en administración de empresas. Basó sus análisis en la razón de ser, o sea, por qué existen las empresas, la propiedad y la gestión. Por su parte, Carlos Del Piazzo lo que comentaba, lo que trata en el trabajo es que la eficiencia de las empresas públicas, en este caso, no es una alternativa, sino que es una obligación. Es una obligación ser eficiente porque se están administrando recursos de los ciudadanos. Y uno de los hallazgos tal vez obvios para algunos, pero es que hay muchas recomendaciones para las cuales no son necesarias modificar norma alguna, sino cumplir con las existentes. Entonces, este trabajo fue presentado el 18, bueno, no se ven las preguntas en la presentación, fue presentado el 18 de noviembre de 2015. Las preguntas que hablaba al inicio, provocadoras de la reflexión y de las propuestas, son las que están ahí. Tienen que tener, las empresas, con respecto a las empresas del Estado, tienen que tener estándares de información, transparencia, gobierno corporativo, evaluación de su gestión, auditorías independientes equivalentes a las empresas del sector privado. Esa era una pregunta. ¿Tienen que tener las mismas exigencias que las empresas que cotizan en bolsa? Esa era otra. ¿Pueden tener liberalidades en la disposición de los recursos? ¿Cómo deben ser elegidos, evaluados, despedidos sus directores? ¿Deben tener
directores cuyo mandato no coincida con el ciclo electoral? El documento responde varias de estas preguntas y en el evento que realizamos en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios contamos también con el análisis de algunos muy distinguidos profesionales como Alejandro Perroni, Carlos Steneri y Leandro Cipitria, quienes decían, en primer lugar, Alejandro Perroni comentaba que hay que trascender el concepto de privatizar sí o privatizar no. Esa no debería ser la discusión. La discusión debería ser, el punto es cómo se mejoran las empresas. Y comentaba que Uruguay está quedando solo, está quedando rezagado en algunas innovaciones en cuanto a la gobernanza corporativa de las empresas del sector público. Que había que repensar y eventualmente abandonar negocios para reforzar otros. Y que en el mediano y largo plazo avanzar hacia compañías de derecho privado con cotización en bolsa. Esos fueron algunos de los comentarios que hizo en su momento Alejandro Perroni. Por su parte, Carlos Steneri comentaba que el tema, obviamente, como todos sabemos, no es un tema nuevo, que su funcionamiento termina afectando a la competitividad de todo el país. El énfasis que puso en aquel momento fue en la necesidad de eliminar los monopolios y exponer a las empresas a reglas de mercado, y un tema que se ve recurrentemente es que los directores, los directores no tengan actividad política posterior. A efectos de cumplir con el tiempo, vamos a pasar directamente a el impacto que tuvo esto en las políticas, las propuestas de política. Fue muy reconfortante para nosotros ver que el gobierno anunció este proyecto de ley en el cual crea un ámbito centralizado dentro del Poder Ejecutivo para ejercer el rol de propietario, con una gerencia ejecutiva y un mecanismo específico para su nombramiento. Se trata de un modelo de holding similar al que tienen países Chile como Perú. Este proyecto de ley recoge muchas de las recomendaciones que se incluyen en el trabajo construido por los profesionales y encargados por Faros. Y ya, ahora sí terminando, algunos de los puntos más destacables del proyecto de ley que se anunció hace unos meses: se prohíbe a los miembros de los directorios y a los directores generales pasar a realizar tareas similares en el sector privado sin que medie cierto tiempo. Para poder ser candidatos a legisladores, integrantes de directorios y directores generales de los entes deberán cesar en sus cargos por lo menos 12 meses antes de la fecha de la elección. Prevé habilitar concursos abiertos de oposición y mérito para cubrir cargos de alta gerencia en los entes, así como las sociedades públicas o privadas en las que tengan participación accionaria mayoritaria. El proyecto incorpora restricciones referidas a la idoneidad de los jerarcas. Así que este me parece un caso concreto de propuesta y respuesta de parte del sistema político, y la verdad que esperamos desde la Academia Nacional de Economía y desde Faros también tener un éxito similar con estos otros 3 publicaciones, con otros profesionales también muy distinguidos del ambiente local, que tratan de nuevos acuerdos comerciales en el Pacífico, Uruguay, miembro de la OCDE, e indicadores de competitividad departamental en Uruguay. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos terminando el primer mes del año, ¿no? Parece que todavía estamos con los brindis de Año Nuevo. Primero agradecer que todos cumplieron bien los tiempos. Si hay, y Dolores decía si hay alguna pregunta o alguna reflexión. Yo quiero decir brevemente, para que pueda cerrar Borgandoy, lo interesante y a veces la importancia de la comunicación. Yo reconozco el caso de Clave, yo no lo conocía, por ejemplo, me pareció muy importante y me parece muy bueno que ya se pueda estar empezando a replicar en otra zona. Claro, yo soy un gran consumidor de materiales
una biblioteca de libros que han salido de clave, del CIMBE y de Ceres he leído hace tantos años que me hace recordar que soy viejo, y además como soy ansioso espero los indicadores que sacan de coyuntura con mucha ansiedad a ver cuándo va a salir este índice, cuándo va a salir este otro de trabajo propio. Del CED, bueno, todo lo que ha generado como una plataforma de poder juntar gente distinta para exponer y transmitir ideas, muy valioso. Con Analía recordábamos la participación, estuvimos conjuntos en un consejo consultivo y todo el concepto de rendición de cuentas que parece tan importante en una sociedad cuando hay cada vez más exigencia a cuestiones éticas, y con eso hay que tener cuidado en los pasajes de revolución a lo que es el enchastre de figuras públicas, a diferencia de cuidar la transparencia. El trabajo de Faro, bueno, de todos estos trabajos que yo los he visto de cerca, el caso propio de Dolores Benavente, la importancia de estudiar la economía y también difundirla, y la importancia de la comunicación. En el caso de Simba hablaba de un libro, pero yo recordaba otro que también impulsamos en su momento con periodistas, decir, bueno, de economía para no economistas, la importancia de que estas cosas lleguen a un público lo más amplio. Entonces, bueno, uno se va muy satisfecho con eso. Y compra al final, y no para hacer una preferencia, pero la responsabilidad que cae sobre el 21. Uno lo siente que en Uruguay, si uno ve que se ha acercado a tanta gente, no solo en la educación, es por la necesidad que se siente de que Uruguay tenga una puesta al día, una reforma importante de educación, donde el país le va al futuro, y ojalá en eso, más allá de, bueno, ahí participan gente de distintos enfoques y de distintas ideas, pero uno ve que se generó un ámbito para pensar de forma conjunta sobre el tema que es uno de los temas más importantes para el país, aunque a veces la gente no lo sienta así, sienta otras urgencias, pero seguramente va a ser algo bueno que esté en el debate. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión del público? Si no, estaremos dando... Siempre cuesta la primera, después que hay uno, después todos se caen con ganas. Pero si no, te vamos a dar... no sé si vos querés decir algunas palabras, Dolores. Bueno, yo simplemente... Morgan Doyle como representante del BID, como anfitrión. Muy amable, Nelson. Solamente una reflexión muy breve y después agradecimiento. La reflexión es, creo que aquí con la selección de los think tanks que han participado, que hayan participado en la vez anterior en el evento de la Universidad de Pensilvania que organizó la academia, realmente uno percibe la calidad y el compromiso con el cual se aborda una serie. Yo creo que es una riqueza muy importante que ostenta Uruguay, y es algo del cual deberían sentirse orgullosos sin por ello dormirse en los laureles, porque como bien lo ha expresado Nelson, la importancia de esta traducción de la rigurosidad y de me quedo mucho con como lo expresó Guillermo, de tratar de llegar con propuestas rigurosas y claras, que claramente, digamos, en diversos ámbitos se vio establecida, pero también rescato algo que dijo la señora Bertoni con relación a la graduación de Uruguay vis-a-vis los umbrales para recibir apoyos internacionales, digamos. Es un escenario más complicado para poder obtener financiamiento internacional. Eso no implica, eso hace que hay que redoblar el esfuerzo de incidir, porque el éxito en ese ámbito también atrae apoyos y oportunidades para articular con otras entidades. Y creo que la idea de también tener la mirada afuera y participar en proyectos regionales es potente, es importante. Reitero una vez más nuestra predisposición, interés. Aquí hay varios miembros de nuestro consejo de la sociedad civil, aquí en la audiencia, a los cuales también agradezco mucho que hayan venido. Reitero nuestro interés en poder, digamos, trabajar con ustedes. Entonces, simplemente reafirmar eso y decir en la medida que si tienen proyectos, si tienen ideas, por favor me busquen y lo conversamos. Bueno, finalmente agradecer a María Dolores y a todos ustedes por darse cita un 30 y tantos de enero, que no es normal aquí en Uruguay, pero para cumplir con la fecha
Yo creo que fue muy oportuna la reunión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.